nuestra currícula, sí, la clase ya debería estar subida al campus, cualquier cosa si no me avisan. Eh, a grandes rasgos, a veces cambiamos algún tema, pero más o menos esto va a ser lo fundamental, sobre todo en nuestro primer cuatrimestre, ¿sí? Todo tórax fundamentalmente. Hoy va a ser la primera clase, que es lo que es la evaluación de disnea y TEP. La verdad que son temas muy lindos, a mí me encanta todo lo que sea tórax, es muy lindo analizarlo y ya desde el punto de vista de ustedes, cuando están en cuarto año, está bueno porque le podemos dar la parte patológica, que es más divertida. Bien, segundo, bueno, esto va a ser el receso de julio y luego vamos a comenzar, ven, con todo lo que sea abdomen. Parece un poco más tedioso, vamos a ver si le damos otras cosas, además, sumándolo. Sobre todo screening en radio está muy bueno. Bueno, todo lo que sea abdomen también me encanta. Bien, bueno, entonces, lo ideal, digamos, tenemos dos tipos de modalidades, a veces lo que generalmente estaba planteado más antes incluso con el tema de las clases presenciales era con una unidad, o sea, un caso clínico disparador para que nosotros podamos analizar todo y llegar al punto de la patología que nosotros vamos a hablar. Vamos a comenzar un poco, lo que sí necesito que participen, ¿ok? Bien. Entonces, bueno, esto es una reconstrucción, después les explico más o menos si tienen ganas. Bien. Tengan en cuenta que también esto creo que fue creado como en el 2020 aproximadamente, pero bueno, lea. Dice, paciente femenina de 65 años que se presenta a la guardia por un episodio de disnea súbita, luego de realizar un viaje desde China a Argentina. Tiene como antecedente de jerarquía, tabaquista, niega consumo de alcohol y otros tóxicos, se encuentra bajo tratamiento por cáncer de colon con respuesta aceptable hasta el momento. Presenta varices visibles de miembros inferiores, algunas formando golfos, y a su vez se observa una simetría de miembros inferiores a predominio derecho. Bien, bueno, ¿qué es lo que sacan de positivo o que podemos debatir de este caso clínico? ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, por ejemplo, el antecedente de que esta vaquista de jerarquía, ¿qué nos orientaría a sospechar? ¿Nadie? Puede tener algún EPOC o quizás Perfecto. alguna tumoración, un carcinoma. Exacto. Muy bien, ahí sospechamos cáncer, EPOC, exactamente, patologías restrictivas. Muy bien. Por ejemplo, después tenemos también el episodio, por ejemplo, del viaje de China a Argentina. Entonces ahí tenemos un foco epidemiológico. Tal vez la paciente, no sé, esto por ejemplo, poniéndolo en un contexto del año 2020, es un COVID, recién debutando. Después tenemos también, o sea, ya orientándonos, les estoy dando más ayuda, pero bueno, la próxima vamos a hablar más. Pero vamos. Una paciente que está bajo tratamiento quimioterapéutico, ¿sí? Que, bueno, está con respuesta estable. Podríamos sospechar también qué puede ser otra cosa que le esté generando esta disnea. No, un tumor primario, como en este caso, por ejemplo, el tabaquismo, que estábamos sospechando un cáncer, pero si no bien una metástasis, ¿sí? Exacto, digamos, sería progresión de enfermedad de base. Y también, y ya orientándonos a la patología que vamos a ver nosotros, habla de que tiene los miembros, o sea, que tiene varices en miembros inferiores, de que tiene la simetría en los miembros inferiores a predominio derecho. Y además, recuerden que los pacientes que tienen patologías de cáncer son, digamos, con tendencia a la coagulopatía, ¿sí? Es decir, que son formadores de trombos. Entonces, todo eso nos está también orientando a sospechar de que esta paciente hay que descartar un tema. Entonces, o sea, a términos generales, bueno, tenemos esta paciente que nos llega, está bien, bueno, le pedimos un laboratorio para ver si hay marcadores de inflamación, el ácido base para sospechar, a ver cómo, bueno, no sospechar para evaluar bien lo que es el ácido base de la paciente. ¿Y qué le pedirían? Bueno, acá estamos un poco la valoración del caso clínico. La edad, además, bueno, más de 60. No podemos olvidarnos de la neumonía, ¿sí? O patologías infecciosas. Luego, bueno, todo lo del tema de ya sea una neoplasia primaria, un secundarismo, o bien ya orientándonos hacia el TEP, ¿sí? Entonces, diagnóstico diferencial, miren todo. También la ICC, la pericarditis, un síndrome coronario agudo, ¿por qué no?
y también el asma, pero en este caso no está diagnosticada de antes, o siempre considerar lo que son las partes, una vez descartada toda la organicidad, lo que sería los factores, el factor, digamos, nervioso de la paciente o la ansiedad en sí. Bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayores para TEP? En este caso tenemos que el paciente no me lo menciona, digamos, como específico, pero cánceres abdominopelviano fundamentalmente y especialmente en estadios avanzados, ¿sí? El principal factor, siempre el aumento mayor va a ser la cirugía o lo que haga, o sea, ortopédicas de cadera o abdominopelviana o las inmovilizaciones por largo tiempo. Entonces, en este caso se nos suman dos, ¿sí? Cuando son pacientes operados. Las obstétricas, siempre en las mujeres hay que sospecharlo, sobre todo, bueno, las posparto y el posparto, tanto mediato como prolongado, y las extremidades inferiores, bueno, fracturas, traumatismos. Bien, también, por ejemplo, bueno, el consumo de estrógenos, terapia de reemplazo hormonal, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, esos también aumentan, pero son factores menores. Estos son los factores de riesgo mayores. Bien, entonces tenemos, esto ya va más al lado clínico en realidad de lo que están estudiando ustedes, ¿vale? Pero es más que nada para que lo recuerden, que nosotros, cuando nosotros sospechamos con esta paciente un TEP, tenemos que hacer el score de Wells, ¿bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una paciente que tiene clínica de TBP porque tiene las varices visibles, tiene alguna que le forman los lechos, tenés además que tiene la diferencia de tamaño de un miembro con el otro. Y además probablemente si le hacemos alguna semiología tenga el signo de Homan positivo, tenemos una clínica de TBP. Eso ya solo, fíjense que es el que más puntaje te da. Bien, 3 puntos. Inmovilizada, que sepamos no estuvo, antecedente de embolia lo niega, no tiene expectoración, pero tiene cáncer en tratamiento durante los 6 meses. Entonces ya con esta paciente tiene una probabilidad intermedia de tener un TEP. Obviamente haciendo el score de Wells, ya con esto, bueno, acá también no sabemos bien la clínica, pero podríamos sumarle un punto más, un punto y medio más con la frecuencia cardíaca. También puede generar dolor de pecho. Los pacientes vienen bastante en desasosiego cuando son los TEP grandes, sobre todo. Y entonces, en este caso, esta paciente es candidata para realizar el estudio, o sea, el estudio de imágenes que vamos a donde ingresamos nosotros. ¿Qué estudio de imágenes pedimos? Sobre todo, vamos a realizar una angiotomografía, ¿bien? Bueno, esto habla un poco más de las generalidades, cuáles son los síntomas y los signos, bien, la disnea, la tos, la expectoración es muy poco, la taquipnea, taquicardia, bien. Bien, entonces acá tenemos más o menos. En este caso también, si tenemos un paciente con probabilidad baja o intermedia, generalmente se puede solicitar un dímero D, ¿sí? El dímero D, si viene positivo, generalmente ya te va directamente podemos pedir la RX de tórax, pero generalmente cuando son pacientes, sobre todo como en esta mujer que tiene antecedentes de cáncer, que tiene más de 60 años, se va directamente a la angio-TC, sobre todo porque tenemos la disponibilidad en la mayoría de los nosocomios, ¿sí? Entra más en juego todo este algoritmo diagnóstico cuando estamos haciendo guardias lejos de Rosario o en algún lugar que no tengamos a la disposición un tomógrafo tan rápido, ¿sí? Bien, bien, esto es importante, fíjense, cuando nosotros pedimos el dímero D y está negativo, generalmente, o sea, prácticamente acabamos de excluir el TEP como diagnóstico, ¿sí? El dímero D no es que tiene alto valor positivo, o sea, tiene alto valor predictivo negativo. Es decir, si viene positivo, puede estar positivo por un montón de cosas. Por ejemplo, puede ser por un TEP, puede ser por una TBP, puede ser por una insuficiencia cardíaca. Hay un montón de patologías que elevan el dímero D. Ahora, si el dímero D está negativo y esta paciente nosotros estamos sospechando un TEP, no es un TEP, ¿sí? La causa de esa disnea viene de otro lado. Eso quiere decir que es alto valor predictivo negativo. Si es negativo, es muy poco la probabilidad de que haya un TEP ahí. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ok. Después, bueno, directamente, si el paciente tiene una probabilidad, o sea, le hacemos el score de Wells y nos da muy alto, derecho para la angio-TC. Bien, bueno. ¿Qué es la angio-TC?
Está frío ese mate. Bueno, la angiotomografía, nosotros recuerden de que lo que nosotros tenemos como método de imagen es la tomo. La tomo lo que nos hace a nosotros y sobre todo tenemos la tomografía, además de que utiliza radiación ionizante, es de centros de alta complejidad, ¿sí? Eh, y tiene distintos tipos de fases, ¿sí? La tomo se hace, una vez puede ser sin contraste, ¿cómo podemos utilizar medios de contraste positivos? Dependiendo el volumen del contraste que se inyecta y el momento, digamos, en el que nosotros hacemos el disparo, ¿sí? O adquirimos la imagen del paciente, es lo que queremos ver. No es lo mismo hacer una tomografía con contraste de tórax, que entonces nosotros dejamos de que se pinten todas las estructuras del tórax. Por ejemplo, queremos ver una masa, queremos ver los músculos, queremos ver, bueno, la aorta en sí, las venas, lo que sea, eso dejamos que se pinte con el contraste, ¿sí? Entonces puede ser una fase anterior, una fase venosa. Lo que es la angio-TC para TEP o con protocolo para TEP, nosotros lo que hacemos es eso, justamente una fase angiográfica, es decir, la estamos haciendo y adquiriendo para que se observe el vaso sanguíneo. Entonces, no es lo mismo una angio-TC que un tórax, por ejemplo, una angio-TC de tórax, que una tomo de tórax con contraste. ¿Se entiende? Porque la angio lo que hace es tener un volumen incluso mayor de contraste que nosotros hacemos y está programado directamente para que nosotros, que digamos, la adquisición de la imagen se haga cuando toda la mayor cantidad de contraste está pasando por el tronco de la pulmonar. Entonces nosotros ahí estamos viendo una fase venosa incluso, ¿sí? Angiográfica venosa. En cambio, si sospecháramos que el paciente tiene una disección de aorta, se hace una fase para aorta. ¿Bien? Eso es importante. Bien, entonces, ¿qué es lo que se nota? Y esto probablemente ya lo han dado, pero es lo más importante. ¿Qué es lo que denota y por qué es la angio-TC? Porque nosotros vamos a hacer que se rellenen todos esos vasos sanguíneos con el material contrastado. El material contrastado, el contraste positivo, en este caso es yodo, se pone bien, bien blanco, ¿sí? Casi como el hueso. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá son, bueno, volvemos acá. Ahora vamos a ver estudios un poquito mejores, pero fíjense, vamos a ver cómo estas son las ramas de la arteria y las ramas de la arteria están pintadas de blanco. Y fíjense justamente cómo se ve ese puntito negro adentro y ese puntito negro adentro de ahí, que es el defecto de relleno. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ahí está el trombo. No deja que se pegue la sustancia de contraste y que rellene. Lo demás sí se ve porque es donde está circulando la sangre. En cambio, el trombo está ahí clavado y no permite que circule la sangre. Acá tenemos otra imagen, ven, fíjense. Entonces, ¿cómo se lo describe al TEP? Como un defecto de relleno, parcial o total, en tal y tal lado. Ahora vamos a ir viendo dependiendo, obviamente, qué es lo que compromete. Hay TEP que comprometen, por ejemplo, en este caso, esto es una rama segmentaria al lóbulo inferior derecho. Hay algunos que son más grandes. Bien. Otra sintomatología o signos, en realidad que nosotros podemos ver radiográficos, perdón, es el signo de los rieles de tren. Medio complicado, no se ve mucho, pero ¿qué pasa? Dice que la masa producida por la embolia está flotando en la luz vascular, ¿ven? Entonces permite el flujo de sangre que está tenida. ¿Ven? Ahí como se ve como un puntito interno. Acá está más pintado ya directamente. Fíjense, por ejemplo, esto es lo normal, ¿ven? Esta es la aorta, para ver otros vasos. Fíjense, esto es aorta ascendente, esto es aorta descendente. Todo pintado perfecto. Acá tenemos lo que es el ventrículo derecho y el tronco de la pulmonar, que no lo estamos viendo completo, pero se ve ahí. Estas son las ramas que está dando, en este caso también hacia el lóbulo inferior. Y fíjense cómo acá se ve que está con el defecto de relleno. El hecho, por ejemplo, también de que el trombo esté bien central indica que es agudo. A veces pasa de que hay pacientes que tienen tromboembolismo crónico y entonces queda con un defecto de relleno como parcial, pegado hacia la periferia de la luz. Bien. Bueno, acá por ejemplo, estudios que ya generalmente no se hacen, vendría a ser exactamente, o sea, vendría a ser lo mismo que nosotros estamos haciendo con la tomo, pero antes se hacía la angiografía. Y después tenemos estudios que también se pueden utilizar y que también ustedes los tienen que considerar como el primer, para primer nivel o los primeros pasos. Está bien, sí. ¿Cuál es el gol estándar? Para que nosotros diagnostiquemos un TEP, la angio-TC del tórax, ¿sí? Ahora, estamos en un centro asistencial lejos de Rosario, no tenemos disponibilidad del tomógrafo,
miles de cosas que pueden pasar. La paciente está embarazada. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, porque eso va aparte, pero paciente que no se puede hacer contraste, un paciente que es alérgico, un paciente que está en falla renal, que no le podemos hacer contraste, entonces no sabemos. También tenemos la radiografía. ¿Esto que nos va a dar la radiografía? Signos indirectos. Esto, por ejemplo, la joroba de Hampton, creo que esta placa está en todos lados y es la única en la que se encuentra la joroba de Hampton, pero sí se puede ver. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Esta imagen triangular o cuneiforme con base periférica, ¿sí? Que en este caso es radio opaca, triangular con base periférica. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es un infarto pulmonar. Es decir, obviamente, el TEP que está generando la parte que irriga, o sea, las venas pulmonares que van a irrigar al pulmón, se encuentran ocluidas por un trombo, entonces comienza a haber signos de sufrimiento. Si es severo o si compromete un segmento grande de algún lóbulo pulmonar, puede llegar a generar un infarto. Recuerden que los infartos siempre van a tener esa característica, ¿sí? En forma triangular o de cuña con base periférica, porque ¿qué pasa? La arteria viene de acá, entonces se tapa acá y te tapa todo este segmento. Esto sería la joroba de Hampton. El signo de Pala, que se refiere al aumento de la cavidad cardíaca derecha, ¿sí? O de lo que es fíjense acá en realidad, si recuerdan un poco, después lo vamos a ver más, pero en radiografía de tórax, recuerden que están las líneas mediastinales y que nosotros tenemos lo que es la línea paratraqueal y de los ilios, ¿sí? Y fíjense cómo acá podemos delimitar lo que es el diafragma, seno cardiofrénico anterior, bordeamos lo que es el ventrículo derecho y cuando llegamos acá hace como un globito, que en realidad lo ideal sería que no, porque la cavidad, o sea, la aurícula derecha es pequeña. Fíjense, entonces sería como un signo de que está dilatada. Son signos ligeros incluso, o sea, incipientes y nos hacen sospechar, si ninguno es un diagnóstico definitivo. Obviamente siempre en un contexto. Otro que se menciona, por ejemplo, las atelectasias eh, y la amputación de la arteria, que a veces menciona acá, que es como que el hilio se deja de ver. Bien. Bueno, otros estudios que se pueden hacer, por ejemplo, la gammagrafía. Bien. Y la evaluación de los miembros inferiores. Bien, que esto también era lo que hablábamos. Y que esto toma importancia, sobre todo en las pacientes embarazadas. Porque nosotros, con una paciente embarazada, no la podemos meter al tomógrafo, no le podemos hacer contraste en realidad, realmente. Y tampoco le podemos hacer radiografías, no se recomienda. Riesgo, costo, beneficio, se hace, bueno, se decide y se hace. Sobre todo recuerden que tanto los rayos como las sustancias de contraste son más teratogénicos en el primer trimestre y luego ya más cerca del segundo, tercer trimestre, ya cuando el niño eh, está sobre todo en el tercer trimestre, ya no generaría ningún tipo de daño, ¿sí? O sea, luego hacemos tomografías a recién nacidos. Entonces, en el riesgo-beneficio se podría hacer, pero no se recomienda. Entonces, cuando nosotros tenemos una mujer embarazada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que, entonces, la única manera que nosotros tenemos un tromboembolismo pulmonar es porque tenemos que tener un trombo en alguna parte del organismo. Hola, saludos. Tenemos un trombo en un miembro inferior. Entonces, como dijimos, como esta paciente también, que se lo fuimos a buscar, que nos mencionaba que tenía el miembro aumentado de tamaño en relación al contralateral y los antecedentes, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y buscamos el trombo. Esto entonces, ¿qué hacemos? Un ecodoppler sencillo, es un método de bajo costo, de alta disponibilidad, que se encuentra en la mayoría de los centros asistenciales y obviamente depende, sí, de del ecografista que lo está haciendo, pero bueno, es también el gol estándar en este caso. Tenemos que diagnosticar la TBP. Si nosotros tenemos una paciente con clínica de TEP y vamos a la pierna y encontramos el ATBP, entonces ya está, ¿sí? Con eso ya es suficiente para que nosotros comencemos a hacer el tratamiento del anticoagulante. Bien. Bueno, esto después la tomo con venografías y demás, fíjense acá también. Bueno, entonces, como conclusión, el diagnóstico de TEP, entonces surge de la base de la sospecha clínica siempre. Es importante evaluar a los pacientes antes, sí, porque pasa de que viene el paciente con disnea y TEP y está en realmente desasosiego a veces, entonces como que uno
tiene que recordar que nosotros tenemos protocolos y las cosas están realizadas de cierta manera para que en realidad agilicemos los pasos. No es lo mismo querer descartar una neumonía o querer descartar un paciente que tiene un TEP o una IC que tiene un tromboembolismo pulmonar. Entonces hay que realizar el score de Wells, determinar el dímero D justamente también para poder excluirlo, y con la angiotomografía de vasos pulmonares es el método gold estándar para confirmar el TEP. Bien, en este caso entonces las embarazadas dijimos dímero D, bueno, todo lo que se realiza y además evaluar el riesgo-beneficio si es que se puede realizar una angio con bajas dosis y protección radiológica. Después también se plantea como la angio RMI, pero bueno, ya les digo, como generalmente riesgo, costo, beneficio, primero se hace el dímero D, el ecodoppler venoso, y en caso de no encontrar el trombo, ahí se evalúa si se realiza la angio TC o la angio RMI. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, chicas, bienvenidos a este nuevo ciclo. Cualquier cosa estoy disponible para que manden al mail o cualquier consulta que tengan. Profe, Sí, sí, yo tengo bueno, igual es un poco, no sé, no es tanto consulta. diagnóstico por imágenes, pero yo te Bien. entendí, ¿se me escucha? Ujú. Ah, Sí, sí. no, que el tromboembolismo pulmonar es más como una emergencia, entonces como que a veces puede ser que se saltee todo lo que sería diagnóstico por imágenes, o siempre hay que confirmarlo y después No, lo proceder. tenés que confirmar. A ver, o sea, siempre vos lo que primero tenés que hacer es asegurar la vida aérea del paciente en este caso, y te da un margen, ¿sí? Lo que él se conoce como la hora de oro o la golden hour, en la que nosotros podemos hacerlo. Como te digo, depende mucho también del lugar donde te suele suceder. Generalmente ahora ya hay tomógrafos en la mayoría de los centros asistenciales, por lo menos, bueno, en Rosario, y si no se deriva rápido esta clase de pacientes, porque ¿qué pasa? El TEP te da tiempo para poder hacer el estudio, ¿sí? Hay pacientes que, bueno, si es un TEP en silla de montar, ahí ya que estoy les voy a mostrar uno que está así también. Los TEP en silla de montar, ¿qué pasa? Son los más severos porque te está agarrando todo el tronco de la pulmonar, ¿sí? Entonces eso sí realmente son urgencias, pero generalmente, ¿qué pasa? El pulmón tiene un doble sistema irrigatorio, ¿sí? Nosotros tenemos las venas pulmonares, que son las que nos están dando la sangre desoxigenada del cuerpo para que el pulmón las oxigene y que luego van, pero sí, o sea, por el tronco, ¿ven? Por el tronco de la pulmonar, en las arterias van a venir, a ver, se me puso cualquier cosa. Entonces va a venir la sangre y va a venir por ahí y luego se tiene esa doble irrigación que luego va a volver hacia lo que es el ventrículo, ¿sí? Y también tiene irrigación desde esa parte. Entonces nos permite un poco más de tiempo. Cuando son en silla de montar, son más complicados porque, digamos, a veces no nos da tiempo para actuar, sí. Pero generalmente cuando están impactados, generan sintomatología y sí te llega a dar tiempo para actuar y hacer la imagen. ¿Me explico lo que quise decir? Sí, sí. Bien, fíjense, este por ejemplo, a ver si lo pongo más grande. Ven, entonces nosotros lo que estamos teniendo acá, a ver, es una foto, que como odio cuando me hace esto. Bien, acá me lo deja scroll. ¿Ven? Nosotros entonces tenemos, esa es la aorta, ¿sí? En realidad la fase angiográfica debería verse negra la aorta y bien pintada el tronco de la pulmonar. Pero fíjense cómo nosotros en este caso, acá, vemos el tronco de la pulmonar y ven cómo se empiezan a ver todos defectos de relleno. Entonces, estos sí son una grave emergencia y a veces no se llega a hacer el estudio por imagen. Pero, ¿qué pasa? Si vos tenés un paciente inestable, tanto hemodinámicamente como respiratoriamente, y no, primero se va a terapia, se lo estabiliza y luego se descarta el estudio, ¿sí? O sea, se confirma o se descarta el TEP. Pero en caso de que esté con una clínica, y también a veces dicen, bueno, no, el dímero D te va a tardar tanto. Bueno, riesgo-beneficio, decir, bueno, sí, yo estoy bastante seguro de que tiene un TEP. Entonces va y se realiza el estudio. Nadie te lo va a rechazar, incluso desde imágenes, y son estudios que demoran 2 minutos, 5 minutos como mucho. Entonces se puede hacer rápido. Buenísimo, profe. Bien, ¿alguna otra consulta?
Bueno, ahora después le voy a hacer ahí como un poquito, un compendio de algunas imágenes de Tepi, se las voy a subir al campus, así ya también tienen. ¿Bien? Nada más por ahora, cualquier cosa estoy a disposición ahí por el mail. Profe, Sí, en la práctica entonces, cuando está como baja probabilidad, se pide el dímero D, pero si da positivo, se pide tomografía de cualquier forma. en realidad sí, digamos. El dímero D lo que te hace entonces es alto valor predictivo negativo, ¿sí? O sea, si nosotros pedimos el dímero D, porque tiene una probabilidad baja, intermedia, y te está dando positivo, y sí, te va a indicar hacer el TEP, o sea, la angio-TC, en el contexto del paciente. También tenés que tener el score de Wells, ¿sí? O sea, es el score de Wells más el dímero D, más los antecedentes del paciente, más la clínica. Se van sumando. En cambio, vos tenés un paciente que está con mucha anemia y que incluso tal vez tenga cáncer, o como esta paciente como está acá, igual que la clínica de esta paciente, pero le hicimos el dímero D y el dímero D da negativo, te está diciendo de que es muy poco probable de que esa paciente tenga TEP. Entonces, en realidad, tendrías que buscar otra etiología de la disnea de esa paciente, que no es necesario hacer un angio. Dale, gracias. Listo. Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, finalizamos. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós, chao, hasta el jueves que viene. Profe, perdón, ¿y el tema de asistencia cómo es? Entonces, la asistencia se marca directamente cuando ustedes ingresan o sea, al Zoom desde su campus, ¿sí? Una vez que ustedes hacen clic a la clase de hoy, ya se les debería marcar automáticamente. Ah, Cualquier listo. cosa, si no aparecen, mándenme por mail. Bárbaro, profe. Que termine bien el día. Igualmente, adiós. Chao, profe. Chao, profe, gracias.